Continuamos y hoy vamos a examinar el problema que traen los transportistas de allá del Valle y Cuautitlán Texcoco. Ha habido enfrentamientos con lesionados, con destrucción de vehículos, pero además un problema de violencia mayor, cuando menos como riesgo en estos momentos, porque hay el problema de que todavía no está legalizado el transporte a pesar del tiempo que transcurrió ya de un programa de eso, ¿no? Sí, la verdad es que tienen problemas y enfrentamientos entre grupos. Hay, pues, lamentablemente grupos de choque que se han dejado crecer con actores políticos y conocidos, incluso por parte de las autoridades, que además se han visto muy lentas ahí en tratar de poner orden, en platicar con, no decimos que los metan a la cárcel, pero que dialoguen con ellos, porque finalmente a quien afectan es a la población. Ahorita son vacaciones, pero cuando en cuanto inicie primero los días laborables y después el ciclo escolar, esto se va a convertir en un verdadero caos. Yo creo que llama mucho la atención porque ya tiene mucho tiempo, ya lo inició más o menos a mediados de su sexenio Arturo Montiel Rojas, el programa de reordenamiento. Precisamente ese programa tiene como finalidad legalizar todas las unidades del transporte público, actualizarle sus concesiones, emplacarlas y hasta renovarlas. La verdad que ya 8 años después de eso siguen las cosas en lo mismo que estaban, es decir, muchos problemas de inconformidad, mucha invasión de ruta, mucho transporte pirata y todas esas cosas. Así es, las autoridades se han llenado la boca al señalar que sí ha habido avances, que prácticamente han terminado, que los estuvieron convirtiendo, pasando más bien a sociedades mercantiles, que ellos no querían, y bueno. Pero la verdad es que reordenamiento sería que toda la gente pudiera ver que efectivamente hay un transporte ordenado, que no tiene problemas, como tú dices, o disputas de derroteros, de rutas. Entonces, eso es lo que no estamos viendo. Vemos un transporte inseguro, ineficaz, en algunos casos también con unidades bastante viejas, y no sabemos dónde quedó este famoso programa que se inició en el sexenio pasado y que se supone que siguió en el actual. Sí, que iba a terminar creo que un año, era una cuestión rápida, breve, y la verdad es que también todavía hay allí segmentos de directivos del transporte muy violentos que no se detienen ante la ley, que la violan permanentemente. Eso estamos hablando de los que ya están legalizados, los que tienen concesiones, pero está peor todavía los que son tolerados, porque el transporte tolerado continúa, y dicen que ese es un gran negocio para los agentes de tránsito porque les cobran cuotas a cada uno, pero no son 2, 3, 4, son decenas de miles de transportes piratas. Sí, y lo que pasa es que según las autoridades, ellos ya habían entregado pues los permisos que ya no tendría que haber, este tipo de transporte que opere de manera ilegal, y sin embargo aún existe, sobre todo en los autobuses. Me parece que sí, pues trataron de poner un poco más de orden en los taxis, pero los autobuses es un desorden absoluto. Hay un fracaso total en esta política de transporte, tanto del sexenio anterior como del actual, y lamentablemente pues tampoco los secretarios no rinden cuentas, dejan que hagan y deshagan. Yo creo que sí saben que está el problema, y ha de haber algunos funcionarios incluso coludidos, involucrados, que les reditúa muchísimo dinero, porque ahí se mueve mucho dinero en cuestiones de corrupción, de extorsión, de mordidas, y esto pues al final de cuentas representa sumas elevadísimas, y por lo tanto yo creo que incluso hay a quien no les interesa que se legalice, que se regularice, porque pues dejan de obtener esos beneficios, ¿no? Sí, de hecho durante la comparecencia el año pasado del secretario de Transporte, el PRD estuvo muy insistente al señalar que incluso hubo venta de concesiones falsas, que se había engañado a mucha gente de municipios rurales. Y bueno, ahí las autoridades dijeron que denunciaron, que se habían robado los documentos, que estaban investigando. Hace poco, nuevamente, el PRD volvió a insistir y a señalar que las autoridades no daban respuesta. Y bueno, creo que aquí la política también de la Secretaría del Transporte ha sido, pues, guardar silencio, no decir nada y dejar que pasen los asuntos. Sí, este caso de los documentos que se robaron, que incluso hicieron trámites con eso, hubo denuncias penales ante la Procuraduría, pero no han prosperado, nada en el transporte, nada camina, nada se llega a una solución final, nunca se aplica la ley, y consecuentemente esto pues también es en detrimento de la población. En primer lugar, que es un transporte caro, en el Estado de México no es barato el transporte, ineficiente, inseguro, y ahora con estas cuestiones de violencia entre ellos mismos, y la verdad que no se ve para cuándo va a terminar esto. Ya este sexenio se termina el 15 de septiembre y no se ve que lo vayan a terminar. No, y para como vamos, no va a haber un reordenamiento de aquí a ese mes, ¿eh? Sí, claro. Y también te queremos tratar el tema de, otra vez, la violencia contra periodistas. En Veracruz mataron a la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de Notiver, un periódico diario de mucha circulación en Veracruz, en el centro de Veracruz, y que además pertenece la misma empresa donde ejecutaron en junio, el 20 de junio, a otra persona, ¿no?
otro periodista. Así es muy lamentable porque finalmente cuando sucedió el primer homicidio salió incluso el gobernador, también el procurador de esa entidad a señalar que iban a esclarecerlo, que iban a investigarlo, y hasta donde se sabe no ha habido avances, y ahora pasa nuevamente este otro lamentable homicidio. Y lo peor de todo es que parece que las autoridades se están acostumbrando a dejarlos en la impunidad, a no esclarecerlos y a apostar al olvido de la gente. Es la tercera víctima de periodistas, incluyendo a uno que ejecutaron con su esposa y su hijo, y en el interior de su casa, en su recámara. Entonces el tercero en menos de 60 días en Veracruz, lo que quiere decir que la situación es muy difícil. El procurador allí insinuó algo, dejó allí entrever que no se trataba de un ajuste de cuentas por ejercicio de la libertad de expresión, sino más bien de vínculos con el crimen organizado. Yo no sé hasta qué punto sea cierto esto y tampoco podemos meter la mano al juego, pero de todos modos, en el caso que sea, yo creo que cualquier homicidio lo cometa quien lo comete y por las razones que sean tiene que investigarse y castigarse al culpable, ¿no? Así es, y ahí están las autoridades y no vemos lamentablemente que avance mucho. Sí, hay muchas cuestiones de este tipo que ocurre con las cárceles. En Ciudad Juárez otra vez ese escenario de una muerte violenta masiva de 17 reos con armas de fuego en el interior, lo que implica que las autoridades no tienen control ni siquiera de los delincuentes presos. Se imagina con los que andan libres, ¿no? Sí, han sacado los videos donde se ve que son los reos, o sea que los reos parecen los guardias realmente, son quienes aparecen ahí encapuchados en algunos casos y con armas de alto calibre, y es algo inconcebible. Eso no es una cárcel, o bueno, si es la cárcel pues está totalmente controlada por los reos, ¿no? Sí, porque que metas un arma, un rifle de asalto AK-47 por la entrada pues es difícil, ¿no? Tiene que estar a fuerza coludido con los propios que cuidan o las autoridades mismas del penal, por una parte. Por la otra, falleció una muchacha ahí de niña, una adolescente de 15 años que estaba adentro desde el día, creo que desde el domingo, y esto fue ya entre semana, fue el martes, creo, o el lunes, el problema y estaban adentro y dicen que otras mujeres también se metían, vivían casi permanentemente ahí, eran de la vida galante, ¿no? Sí, que iban saliendo por ahí, pero además niñas de 15 años, además están incurriendo en otro delito evidentemente solapado por las autoridades. Aquí todos estamos esperando una respuesta, y así como el PRI ha sido muy enérgico en pedirle cuentas a Felipe Calderón, bueno, pues todos esperamos que el gobernador del PRI, también de ese estado, pues esclarezca este asunto. Sí, y es preocupante porque ya les decimos, si no pueden controlar a los delincuentes que están presos, ¿cómo van a controlar las autoridades a los delincuentes que andan libres? Efectivamente, pero bueno, vamos a un corte y volvemos con otros temas.